Padre, en el nombre de Jesús declaramos este tiempo bajo tu completo señorío, Rey. Gracias, maravilloso Dios, porque hoy con un propósito, precioso Dios, nos trajiste a este lugar, Rey. Hoy declaramos, precioso Dios, que fueron ángeles tuyos, Rey, los que nos acercaron a tu casa, los que nos acercan a tu presencia, los que nos instan a orar, a buscar del reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Hoy declaramos, precioso Espíritu Santo de Dios, tú que estás en este lugar, ven y obra, ven y penetra hasta lo más profundo de nuestra vida, precioso Dios. Escudriña lo más profundo de cada hombre, de cada mujer, de cada niño, precioso Dios. Toca nuestra vida, Señor, te necesitamos. Hoy en esta mañana llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Hoy declaramos que donde está tu Espíritu, allá hay libertad. Que en esa libertad, precioso Rey, podemos abrir el testamento, que es tu palabra, y que puedes darnos la instrucción, precioso Dios, para heredar en esta tierra, Rey. Gracias, maravilloso Dios, te amamos. Te glorificamos, Dios vivo, te bendecimos, te exaltamos, mi Dios grande. A ti damos la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Salude a la persona que está al lado y dígale: eres una bendición de Dios en esta tierra. Saludo a las personas que se están conectando por las redes. Y declaramos que esta palabra penetra hasta lo más profundo, rompe, sana y liberta en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Qué bien se ven. Estaba recordando hace unos minutos que hace 24 años Dios me dio el privilegio de llegar a una congregación y llegué muy asustada, sin ganas de entrar a ella. Y le doy gracias a Dios porque hubieron dos mujeres esforzadas y valientes que me esforzaron a entrar, que casi me entraron obligada. Y en medio de que había necesidad en mi corazón de buscar de Dios, de buscar de un Dios poderoso que no conocía, dice la palabra de Dios que los esforcemos a entrar al reino de Dios. ¿Saben? Dios les ama. Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Y a veces las cosas de este mundo y lo que se mueve en el mundo espiritual impide que la gente conozca la palabra de Dios, que la gente conozca del amor de Dios. Y entré a ese lugar y recuerdo que en la alabanza quería salir corriendo. Habían tantas cosas dentro de mí que impedían que yo adorara, que impedían que yo glorificara al Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que desde el vientre de mi madre me conocía, me amaba, tenía un plan para mí. Pero ¿saben? Vamos a entender a través de esta palabra qué pasa, que muchos aún no conocen este amor maravilloso, y ese amor maravilloso entró a mí y nunca quise volver a salir de una congregación, de la presencia de Dios. El Señor me regaló una palabra y vamos a buscar Efesios 5 del 14 al 17. Efesios 5 del 14 al 17. Y la palabra, el Señor me decía que le colocara: el despertar espiritual de los que duermen. El despertar espiritual de los que duermen. Amén. Dice la palabra en Efesios 5 del 14 al 17. Por lo cual dice: despierta, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, no como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de lo cual sea la voluntad de Dios. Y el pueblo de Dios dice: amén. Y dice la palabra: por lo cual
Dice, despierta tú que duermes. Amén. Entonces, vemos que la palabra nos está hablando de gente que está dormida. Elena, hace 24 años estuvo dormida. Estuvo dormida sin conocer este Cristo maravilloso que en la cruz del Calvario había muerto por mí, por mis pecados, que en la cruz del Calvario me había dado la salvación, que en la cruz del Calvario me dio el perdón de los pecados para vida eterna. Amén. Entonces, desperté ese día que entré a una congregación, desperté porque había algo en Elena que impedía que yo recibiera la palabra. Había algo en Elena que dormía ese anhelo por Dios, dormía ese anhelo por leer la escritura, por leer el testamento, dormía. Y entré a esa congregación, recuerdo, y me senté y no soportaba. Estaban en la alabanza y yo quería salir corriendo porque el Espíritu de Dios en Elena dormía. No había el Espíritu de Dios, no estaba el Espíritu de Dios. ¿Y qué pasaba en el mundo espiritual? Que sí me gustaba ir a que me leyeran las cartas, a que me dijeran el futuro, a que me dijeran cantidad de cosas que no estaban aquí. Iba a unos lugares donde abrían la Biblia, pero lo que me enseñaban era basura, lo que estaba escrito que no teníamos que hacer. Dice la palabra de Dios: no se halle en ti quien practique la adivinación, ni agorero, ni sortileco, ni quien lea las cartas, porque es ni hechicería, porque es abominación para con Jehová. Y eso que había en mí impedía que yo pudiera abrir una Biblia o que colocara mis ojos al Dios poderoso. Pero esa mañana Dios tuvo misericordia de mí y me esforzaron a que me quedara en esa silla sentada. De aquí no sales, decía el Señor, de este lugar no sales, porque saben, había sido engañada. Y el Espíritu de Dios dormía en mí y por ende no me gustaba alabar, no quería leer la palabra, quería era lo que me dijeran afuera, buscando a un Dios donde no estaba. Y hoy en esta mañana yo les invito, y a cada persona que está en este lugar y que por las redes nos sigue, ¿qué hay en ti que impide que tú sigas la instrucción de Dios? Iglesia, la instrucción de Dios nos bendice. El plan de Dios dice: amado, mi deseo es que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud como prospera tu alma. Ya Dios te bendijo. No debes buscar en lo que no es a Dios. La bendición está aquí en la palabra. La bendición está en tu poderte congregar, buscar de Dios un discipulado, buscarlo en ayuno, buscarlo en oración, buscarlo en todo tiempo. Allí está tu bendición. La Biblia es el manual de Dios para los hijos. Y dice la palabra de Dios en Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder y autoridad de ser llamados hijos de Dios. Y hoy en esta mañana yo quiero que usted se dé un fuerte aplauso. Dese ese fuerte aplauso por su vida, porque usted ha creído hoy en esta mañana que usted es un hijo de Dios, porque Dios lo trajo y colocó a una otra persona para decirle: no faltes, escucha este mensaje hasta el final, porque va a edificar tu vida. Amén. Entonces Dios tiene un plan para usted, y gloria a Dios por mi vida. Dígase ahí donde usted está: gloria a Dios porque hoy estoy vivo.
Gloria a Dios porque hoy tengo tiempo para poder hacer tantas cosas, porque hoy, Señor, me hace ese tiempo para estar aquí, para recibir la instrucción y que cuando salgamos cada uno de aquí la tengamos clara. Estamos bendecidos. Usted y yo somos más que bendecidos en Cristo Jesús. Amén. Miren, entonces la palabra dice, por lo cual dice, despierta tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensatos, sino entendidos, de lo cual sea la voluntad de Dios. Dios nos trajo en esta mañana a ser entendidos. Los tiempos son malos. Se aproxima algo fuerte a nivel mundial. Se aproxima algo fuerte y nos van a querer encerrar. Nos van a querer encerrar. Y en la Biblia ya hay señales que se están manifestando en este tiempo. Y si usted no se hace entendido, va a padecer por la falta de conocimiento, porque hay falta de conocimiento en la humanidad. Yo les he enseñado que hay dos ejércitos. ¿En cuál ejército quiere estar usted? ¿En el ejército de la luz o en el de tinieblas? Hay dos caminos, el camino angosto y el camino ancho. Y dice la palabra de Dios que Él a nosotros nos dio autoridad sobre las tinieblas. Él nos dio autoridad sobre Satanás, el cachorro, el dragón, el león. Él nos dio autoridad sobre los dueños del mundo. Usted es hijo de Dios. Y dice, a los que le recibieron les dio poder y autoridad de ser llamados hijos de Dios. Y yo llamo a los hijos de Dios a nivel local, a nivel regional, a nivel mundial. Usted es un hijo de Dios. ¿Y qué pasa en el mundo espiritual? ¿Qué pasa en el mundo espiritual? A los hijos de Dios nos falta estrategias para ir a ganar a los que se están perdiendo. Un día, por su misericordia, yo estaba perdiéndome y me rescataron de allá de tinieblas, porque mi vida estaba vacía, porque era una mujer vanidosa exageradamente, porque era una mujer que no caminaba en los principios bíblicos, porque era una mujer que cuando un amigo me decía, es que me gusta el otro amigo, yo le decía, yo te ayudo. Qué falta de conocimiento. Y hoy le digo al Señor, y desde que lo conocí, le digo al Rey, Señor, quiero ser instrumento tuyo para rescatar a los que se pierden, como un día fui rescatada. Y yo hoy te digo, llénate de los principios que Dios estableció, por los cuales vamos a ser bendecidos, para poder ir a ganar a los que se pierden. Miren, dice la palabra de Dios. Yo quiero que vamos a Efesios 4:11. Dice, Efesios 4:11 en adelante. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros, a fin de perfeccionar los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y estatura y plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estraquema de hombres que para engañar planean con astucia artimañas de error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo cuerpo bien concertado y unido entre sí
por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en el amor. Miren, Dios Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores. ¿Por qué Dios constituyó esto para la iglesia de Dios? Y la iglesia de Dios se debe mover en sus 5 ministerios: profetas, evangelistas, maestros, apóstoles y pastores. ¿Por qué? Porque somos el cuerpo de Cristo y cada uno tiene un oficio, tiene una labor, tiene una asignatura en la casa de Dios. Y entre todos nos podemos ayudar a cumplir la gran comisión. Dice la palabra de Dios en Mateo 28:19: id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y les enseñemos ¿qué? Todas estas cosas. ¿Y quiénes son los que vamos a hacer discípulos? Usted y yo. ¿Y quiénes van a ser esos discípulos? Nuestras esposas, esposos, hijos, parentela, vecinos, amigos, compañeros de trabajo. Pero ¿cómo están ellos? Dormidos. ¿Y a qué lo llama Dios a usted? A que estorbe a ese dormimiento. Está dormido. Usted invierta bien su tiempo. ¿Qué es invertir bien su tiempo? Mirar el que está al lado suyo, mirar ese compañero de trabajo, ese amigo, esa esposa, ese esposo, ese hijo, ese vecino, y hablarle: despierta tú que duermes, despierta porque los tiempos que vienen son malos, porque la llegada del Señor se aproxima. Un día estábamos en la silla de atrás de una iglesia, teniendo el conocimiento de la palabra, teniendo el Espíritu Santo en nosotros, teniendo el poder y el convencimiento de que tenemos autoridad para aullar serpientes, para aullar escorpiones y sobre toda fuerza al enemigo, y nada os dañará. La iglesia a nivel mundial está dormida. Hay gente valiosa sentada en una silla. Hay gente valiosa con dones, con talentos, y Dios nos llama como profetas del reino a hablarle al que está al lado, a estorbarle al pecado al otro, a estorbarle a lo que lo quiere llevar, a lo que lo quiere apartar del verdadero plan y propósito de Dios. Iglesia, Dios te llama a nivel mundial. Levanta al que está sentado, al que está dormido, al que tiene tapones en sus oídos, al que está ciego porque está buscando en lo que no es a Dios. Cristo en la cruz del Calvario nos dio la salvación gratis. Gratis te dio la salvación a ti y a mí. Pagó en la cruz del Calvario por la pobreza, por las maldiciones generacionales, por el pecado. Pagó todo. O sea que si tú recibes a Cristo, lo que impide que camines con Él se va. Si te la crees, si crees que Él murió por ti, si crees que Él murió por tu pecado, eres libre. Eres libre para danzar, eres libre para expresarle a Dios su amor. Y yo invito a cada persona que se sienta en una iglesia a nivel local, regional, mundial: abre tus ojos espirituales, muévele la silla al que camina contigo, muévele la silla. No dejes que esa persona se robe la bendición que hay para nosotros. Dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 4:3 en adelante: y Dios mismo con voz de trompeta, con Dios de ángel, levantará a los muertos en Cristo y a los vivos en el Señor, en las nubes, y nos encontraremos con Él. Hay una esperanza para la iglesia, y la esperanza es que aquí vamos a estar
porque nosotros estamos en el reino de Dios, y en el reino de Dios vamos a ser bendecidos, llenos de su presencia, llenos de su amor, porque somos hijos, porque somos coherederos del reino de Dios, y usted camina en el reino. Y ahí donde usted está caminando tiene que despertar a la palabra de Dios, tiene que despertar y aprovechar el tiempo. Hay unos que ya murieron, y hoy en esta mañana hay de pronto una tristeza en el corazón, en la familia Patiño, Zuluaga, familia de nosotros. José Patiño partió a la presencia del Señor, un varón de Dios, un pastor, un ministro, y quedó su esposa con el legado que Dios le dio. Quedaron sus hijos con este legado, y quedó el corazón allí un vacío, pero hay una esperanza. Él está en los cielos, él se ganó una silla en el reino de Dios. Y yo quiero que hoy le demos un fuerte aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores, por la vida de José Eliezer Patiño, un hombre que creyó en este evangelio, que es poder de Dios para salvación. Y quiero que oremos por su madre Ana María, que nos acompaña en esta mañana. Y hay una promesa grande que José oraba todos los días de su vida, y que estaba aquí en su corazón, en lo más profundo. Mi madre es instrumento de Dios para buenas obras. Mi madre es instrumento de Dios para buenas obras. Y la palabra de Dios no volverá vacía. Dará la respuesta que Dios tiene para los que creemos. Y en esta Icarrabasoya, y en esta hora yo sé que se abren los ojos espirituales de cada persona que tú tienes a tu lado, para que levantes ese ministerio profético por tu casa, por tu familia, por tus generaciones. Y yo ya hablo por José en esta mañana. Mi madre es instrumento de Dios. Mi madre servirá en la casa de Dios, y lo creemos. Y yo quiero que ahí donde usted esté, usted pueda orar en esta mañana. Usted pueda tener esos 3 minutos de oración por su casa, por sus familiares que duermen. José hoy está dormido y va a ser levantado el día que suene la trompeta. Pero aquí en esta tierra hay hombres y mujeres dormidos al llamado de Dios. Dormidos, hijos perdiéndose en las drogas, hijos con 24 horas en las redes, 24 horas, y ya divagan, ya hablan basura porque no han dormido. Esposos cautivos del internet, de las redes, del Face. Mujeres cautivas de las fotos, cautivas de lo vacío. Las fotos no son vacías para expresar momentos bonitos, no, es una bendición. Yo le estoy hablando a los que tienen una adicción, porque hay adicciones que separan al hombre de Dios. Hay adicciones que te tienen dormido en el mundo espiritual. Y algunos se congregan y algunos sirven a Dios, pero están dormidos. Están dormidos. Dormidos al llamado de Dios. Hay pastores dormidos en el mundo espiritual. Hay pastores que se les olvidó que Dios constituyó, como dice la palabra, Él mismo constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Se les olvidó que tenemos que ir
a declarar esos ministerios a los que llegan a las congregaciones. Porque este micrófono no es para la pastora Carmen Elisa, no es para mi vida, no es para mi esposo, no es para unos cuantos. Este micrófono es para hombres de Dios llenos del Espíritu Santo, que llegan a nivel local, regional, a las congregaciones, que creen en un Cristo que murió, que resucitó, que está vivo, que así vivo como está, se manifiesta en las vidas, se manifiesta en las familias, se manifiesta donde no vemos nada. Y los encargados de ir a levantar a los que duermen somos usted y yo. Tenemos llamado. Debemos ejercer el llamado. ¿Y cuál es ese llamado? Dice la palabra de Dios: los últimos serán los primeros. La iglesia de Dios no se puede envejecer. La iglesia de Dios debe ser renovada. Y nosotros declaramos que por las puertas de esta congregación, a nivel local, regional y mundial, entran hombres, como dice la palabra: vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes del que nos llamó de tinieblas a hacer luz admirable. Y quizás ahí en la silla a nivel mundial hay gente sentada que quizás está en pecado. Pero hoy te digo en esta mañana: tú eres real sacerdocio. Límpiate de terebejoya, limpia de terebesuya, límpiate de tu pecado y serás instrumento a Dios, apto para buenas obras. Hay una buena obra que hacer. Profetízale a tu hijo, levanta tu ministerio, evangeliza a tu esposa, evangeliza a tu compañero, evangeliza al vecino. Háblale de un Cristo que está vivo, de un Cristo que resucitó, de un Cristo que es amor. Ayer se celebraba el amor y la amistad, y hoy se está celebrando el amor con que Jesucristo en la cruz del Calvario pagó por tu vida. Quiere llenarte de su amor para irle a dar a tu amiga, para que le digas a tu amigo, a tu compañero, ese faltante que hay en tu corazón de falta de amor: conozco el que te llena. Que te puedas levantar en el amor de Dios y levantarte dándole una palabra que restaure, una palabra que sane, una palabra que liberte, una palabra llena de amor, una palabra llena de fraternidad. Porque hoy le digo a mis amigos a nivel mundial: los amo como Cristo me amó a mí. Dice la palabra de Dios que la mejor manera de expresar el amor es cumpliendo ese mandamiento que está escrito: ama a tu prójimo como a ti mismo, sin falsedad. Que han tenido a su amigo como una competencia. Estos de hombres y mujeres que Dios llamó a amarse unos a otros, y que ese amor se lo podamos llevar a muchos. Que ese amor que Cristo, con el que murió en la cruz del Calvario por nuestra vida, podamos ver cómo Él en la cruz del Calvario nos lavó, nos limpió, nos restauró, y en esa misma misericordia ir a expresar el amor y a expresar la amistad. Una amistad sin egoísmo, sin envidia, sin intriga, sin perjuicios. No perjudiques a otro en tu egoísmo. Yo hoy te hablo en esta mañana: no perjudiques a otro por aquello que hay en tu corazón que sabes que no viene de Dios. Miran, cuando tú te esfuerzas
y vas a oración y colocas ese sentimiento de egoísmo, de amargura, de resentimiento, de celo y contienda, las tinieblas huyen. Mira, hay mucha gente dormida. ¿Por qué? Porque a su alrededor ha inspirado es traición. Han sido engañados, han sido burlados, han sido menospreciados, han sido abandonados. Y yo hoy te invito en esta mañana a que tú puedas moverle la silla simbólicamente a las personas que Dios coloque en tu mente en esta hora. Que tú puedas llegar y en ese símbolo que el mundo entero celebra, el amor y la amistad, el amor de Cristo, usted pueda ir a dedicarle 5 minutos, 5 minuticos a ese que ha sido amigo suyo, a ese que un día se subió en el tren de su vida, a ese que lo subió en el tren de Cristo, a ese que estuvo ahí en un momento de su vida y fue importante, a ese también que te ha menospreciado, que le puedas decir y que le puedas mostrar a Cristo con tus actitudes, que le puedas decir te amo como Cristo me amó y me perdonó. Dios nos invita a que perdonemos a aquellos que nos engañaron, que nos traicionaron, que nos hirieron, y que usted pueda decirle al que está ahí en el mundo espiritual a su lado: muévale esa silla, muévale esa silla. Que usted pueda decirle a esa persona que no conoce la palabra: Dios te ama tanto, y en este tiempo de amor y amistad te invito a que conozcas el amor verdadero, para que puedas darle a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a los que están de tu lado, ese amor verdadero, ese amor que nos cautiva, ese amor que nos insta a amar. Él en la cruz del Calvario por amor murió por ti, por mí. Y hoy yo te invito a que ejerzas ese amor. ¿Cómo vas a ejercer ese amor? Dice la palabra de Dios: a unos constituyó pastores. No solamente es pastor el que se sube en un púlpito. Usted empieza abajo a amar, a pastorear. ¿Qué es pastorear? Escuchar tu prójimo. Escucha a tu prójimo. Escucha a tu compañero que quizás no habla bonito, quizás habla vulgar, pero en el amor de Dios siéntate y escúchalo. Oriéntalo. El pastor orienta, el pastor aconseja conforme a la palabra, no conforme a la amistad, conforme a los principios bíblicos, porque la única manera de que una persona puede ser bendecida, puede salir en victoria en todas las áreas de su vida, es por medio de la palabra. Y tú y yo tenemos la palabra. Pastorea al pueblo de Dios. Pastorea a tu amigo, pastorea a tu vecino, háblale. El pastor orienta. Y yo te invito a que tú tomes esto con tus hijos. Pastorea a tus hijos. Háblales de los principios de honrar a padre y a madre. Háblales de los principios bíblicos. Dice la palabra de Dios en Josué 1:8: y nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medites en él, para que hagas conforme a lo que está escrito en él, y harás prosperar tu camino. Cuando tú pastoreas conforme a la palabra de Dios, cuando tú meditas en la palabra, puedes dar consejos de bendición. Levántate. Dios constituyó evangelistas. Evangeliza. Haz la obra evangelista. Habla de Cristo. Vemos que José Patiño fue un hombre que hacía la obra evangelista todo el tiempo. Todo el tiempo. Y quizás en momentos decía: no vean tal televisión, no lo vean. Pero yo creo que él lo hablaba era para aprovechar el tiempo. Para aprovechar el tiempo, porque vienen tiempos malos. Vienen tiempos muy malos. Y viene algo que están planeando a nivel mundial para empobrecer la gente. Viene
una pandemia económica fuerte. Y Dios nos dice en la palabra de Dios, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Y viene un tiempo mundial, no para nosotros los que conocemos a Dios, que para comprar van a tener que tener una marca, van a tenerse que dejar marcar por la marca de la bestia. Ese tiempo no es para la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo va a ser levantada. Hay un rapto para la iglesia de Cristo. Hay un tiempo en el que Él levantará a sus hijos muertos en Cristo y a nosotros nos levantará. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué tenemos que levantar a los que duermen de la silla? A que coman palabra, a que hagan discipulado, a que tengan conocimiento del evangelio, que es poder de Dios para salvación, porque no van a padecer, porque vamos a ser levantados. Y los que dormían, vamos a estar juntamente un día con nosotros, si es que antes no hemos partido a la presencia de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, iglesia? Unirnos. Constituyó unos llamados para la iglesia de Dios. Levántate como ese hombre, como esa mujer de Dios, a ser discípulos, a llevar a otros a que sean libres como nosotros somos, libres para amar, libres para consolar. Es que a mí nada me impide, si yo quiero hablar 24 horas, para ayudar a otros. Es que cuando yo estoy hablando con mi amigo, aprovechando este tiempo de amor y amistad, yo le estoy dando consejos de bendición, consejos bíblicos, porque es que la palabra de Dios dice que el que cree en Dios, de su interior correrían ríos de agua de vida, y esos ríos de agua de vida es lo que yo le aporto a mi amigo, es lo que yo le siembro a mi amigo. Es cuando yo lo tomo de la mano y le digo, mira, Dios nos indicó el camino por el que debes andar. Dios nos indicó el camino por el que vas a ser próspero, por el que vas a ser bendecido, porque Dios nos da las estrategias para tener bendiciones aquí en esta tierra. Amén. Miren, dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15, del 51 al 53. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que este corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces miren, hay una promesa y es el rapto de la iglesia. Nosotros no estamos aquí en esta tierra. Un día vamos a compadecer al tribunal de Cristo y vamos a ser galardonados por lo que hicimos aquí en esta tierra. La salvación ya la tenemos, pero por lo que hagamos vamos a tener unas coronas, vamos a ser galardonados. ¿Y qué tenemos que hacer? La obra de Dios. ¿Qué tenemos que enseñar? Lo que Dios nos enseñó. ¿Y qué les vamos a decir? Que Cristo en la cruz del Calvario murió por ti y por mí. Que Dios en su infinita misericordia mandó a su único Hijo, a Jesús de Nazaret, para que todo en el cual Él creyera no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos los que crean en eso, dice Romanos 10:9, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Él se levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se confiesa para justicia y con la boca para salvación. ¿Qué le tiene que decir al que está sentado dormido? Jesucristo resucitó. Jesucristo está vivo. Murió por ti, murió por tus pecados, está vivo. Nos dejó su Santo Espíritu para ayudarnos, para guiarnos. Y es esa presencia de Dios que tiene que venir a tu vida, a lo más profundo de tu ser. Y tienes que ordenarle a tu alma: alma mía, adora a Jehová.
Que cuando usted pueda escuchar una alabanza, usted se pueda gozar, usted pueda abrir sus labios y expresar ese amor que brota en usted hacia Dios, ese agradecimiento por haber muerto en la cruz del Calvario por su vida, por haber muerto en la cruz del Calvario por su casa, por los suyos. Y hoy la familia Patiño Zuluaga, que es familia nuestra también, su corazón es tan triste porque José Eliezer Patiño partió a la presencia de Dios. Pero tenemos esperanza porque fue un varón de Dios esforzado para toda buena obra, un varón que supo vivir para amar, vivir para llevar el nombre de Cristo al que tuviera a su lado. Hay un legado para él. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Iglesia, tu casa y yo serviremos, mi casa y yo serviremos a un Dios poderoso, a un Dios vivo, a un Dios que nos bendice y nos bendecirá poderosamente, poderosamente. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que usted y yo tenemos que avivar ese don de fe que hay en nosotros, para que cuando leamos esta palabra en fe la llevemos. Y dice que ella no vuelve vacía, ella trae la respuesta que ya envió para tu vida, para mi vida, para mi casa, para Colombia, para las naciones. Dice la palabra de Dios, toda rodilla se dobla. No hay rodilla que no se doble, no hay rodilla que no se quiebre. Toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que Cristo es el Rey, que Cristo es el Señor de señores, grande, poderoso, 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 poderoso para hacer cosas poderosas en tu vida. Y yo hoy declaro, colóquese sobre sus pies. Padre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, en esta mañana, como ministro del Evangelio, levanto mis manos. Hoy levanto mis manos para profetizar sobre esta tierra, sobre casa de Dios, altar de oración, sobre cada familia representada a nivel local, a nivel regional, a nivel mundial, declarando que la palabra de Dios corre, que la palabra de Dios corre y es glorificada, que los que están muertos espirituales se levantan, muertos espirituales se levantan, que la sangre de Cristo liberta las mentes, la sangre de Cristo liberta los corazones, que toda ceguera, toda sordera, toda invalidez, todo aquello que opera en el mundo espiritual para traer cansancio, pereza, apatía a la palabra, apatía a la búsqueda de Dios, apatía al servicio de Dios, apatía a la intercesión, apatía al ayuno, apatía, oh rabasoya, apatía y a interceder, apatía a meditar en la palabra. Toda hora el infierno que se está moviendo en esta hora a través de brucos, hechiceros, santeros y tarrabasoya, yo la declaro sin poder, atada, ligada, vencida, destruida, y en el nombre de Jesús la echo fuera, 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 fuera de las prisiones eternas, a abismos profundos, a lugares de oscuridad. Escrito está: para esto apareció el Hijo de Dios, a deshacerle las obras al diablo. Yo declaro las obras del diablo deshechas, destruidas, arruinadas, ciegas, sordas, mudas, en el pasado, en el presente, en el futuro, antes, durante y después de esta oración, destruidas para siempre. Y como escrito está en la palabra de Dios, lo que yo declaro en la tierra es declarado en los cielos. Yo declaro que hay una iglesia que se levanta, que la iglesia de Cristo se levanta a nivel local, regional, mundial, a imponer manos, a declarar llamados, a Kerebesoya y Tarrebesoya, a despertar los muertos espirituales y Tarrabasoya, que la unción del Espíritu de Dios y Tarrabasoya rompe todo pacto del infierno, todo aquello que opera en el mundo espiritual,